La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Ya saben ustedes, con mi queja perpetua de que solamente llegamos a algunas partes de nuestro vasto país porque tenemos una brava competencia con los programas de automóviles de lujo para gente que puede comprarlos, que seguramente habemos tantos en esta nación que se requieren programas especiales para seguir platicando de ellos. Pero también llegamos a los Estados Unidos de América, llegamos también a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el mundo, a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Por supuesto, como estamos en vivo, naturalmente, les repito a ustedes el teléfono multilínea 5166-3403, la alada nacional e internacional 01800-800-0103, pero quizás la mejor manera de comunicarnos es a través de los medios digitales electrónicos, para lo cual está a su disposición, como siempre, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia, que por supuesto está a sus órdenes. Y antes de iniciar, como siempre me gusta hacerlo, porque eso es quizás el alma de un programa en vivo, es dar paso a la comunicación que amablemente ustedes han establecido conmigo y que para mí es no solamente interesante, sino un deber, por supuesto, comunicarlos y agradecérselos personalmente, como a don Federico Flores Pérez, que me escribe un largo mensaje, me dice que está listo para el tema de hoy, que es interesante e importante para la historia mexicana, lo es en efecto, que se quedó con algunas cuestiones del programa pasado pensando que se le iba a dar continuidad hoy, como la importancia que tuvo la logia Lautaro en las decisiones que tuvo Mina para luchar contra el absolutismo en la Nueva España. Don Federico, la logia Lautaro no tuvo nada que ver con nosotros, porque esa es una logia que centró sus actividades particularmente en la independencia sudamericana y específicamente en la independencia de la Argentina y en la independencia de Chile. Uno de los más prominentes miembros de la logia Lautaro es José de San Martín, y al final de nuestra independencia habrá algún contacto, sí, pero mínimo, como ahorita se lo comentaré rápidamente, porque usted me pregunta que si hubo algún intento de contactarse por parte de Hidalgo de Morelos con los insurgentes sudamericanos. No, por supuesto que no, y es más, ni siquiera llegaron a saber que estaban alzados, porque recuerde usted, amigo Federico, que la independencia de aquellas naciones sudamericanas se proclaman, tanto la de Argentina como la de Chile, en el mismísimo año de 1810, igual que la nuestra, pero la nuestra en una segunda vuelta. Mire, déjame a ver cómo puedo explicarle de una manera muy gráfica y sencilla. Las noticias en aquel tiempo recorren el mundo hispánico-americano de una manera muy lenta, pero además de norte a sur. Los barcos que de España traen novedades, en este caso lo que aconteció con la abdicación de los reyes y lo que sucedió cuando Napoleón impone a su hermano Pepe Botella, y en fin, todas las noticias de lo que va sucediendo allá en la madre patria, llegan primero a México. Esto va a provocar que en 1808, año del suceso español, en México haya un primer protointento independentista a cargo de los municipios del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en donde está Francisco Primo Verdad, que fracasó y que fue sofocado, pero la noticia sigue bajando el continente, comienza a llegar a los países entonces parte de los virreinatos del sur de la América, y poco a poco van estallando las revoluciones. Fíjese qué curioso, en 1809 se van a declarar las independencias de lo que hoy será Ecuador, de lo que hoy será Bolivia, y más abajo, hasta 1810, se van a declarar las independencias tanto de Argentina el día 25 de mayo, un día importante,
como la de Chile, que es el 18 de septiembre, 2 días después de que nosotros, en México, en un pueblito llamado Dolores, allá en Intendencia de Guanajuato, el padre Miguel Hidalgo proclamó la independencia. Pero es la segunda vuelta nuestra, ¿eh? Es decir, tuvo que pasar 2 años de que llegaban las noticias para que México pudiera ya de una manera más violenta, parecido muy claramente, y con alzamiento armado, proclamar la independencia. La logia Lautaro no tuvo nada que ver con la nuestra. El único intento que hay de comunicarse va a ser hasta 1817, 1818, cuando los refugiados en la Junta de la Jauquilla, allí a la orilla del lago de Chapala, cuando ven perdida la causa, casi ya sofocada por el virrey Apodaca, manden pedir auxilio a Chile o a la Argentina. Y ahí van enviados mexicanos que van justamente a ambas naciones para empezar a negociar, pero es enviados de la Junta de la Jauquilla Mexicana. La reacción o la respuesta será que San Martín, ya para 1820, autorice a Lord Cochrane, el almirante que ha puesto su pequeña flota a disposición del ejército de los Andes, con el que San Martín logra llevar de Chile al Perú a sus tropas. Cuando han desembarcado, cuando han empezado a combatir por la independencia peruana, le pide a Cochrane que venga a México, y México recibe estos barcos chilenos cuando ya somos nación independiente, pues llegan en octubre de 1821. Esa es la historia a grandes rasgos, y no quiero detenerme, perdón, Federico, debo avanzar. Le agradezco también infinitamente a don Gerardo Senra, que me escribe, fíjense, desde Madrid. Se lo agradezco infinitamente, que nos escucha todos los sábados, seguramente ya por internet, por supuesto, que le gusta mucho la forma en que nos invita a revisar o revisitar nuestra historia de forma muy amena, así como didáctica y rigurosa, y que se suma a la petición de otros oyentes de que se amplíe el tiempo de programa al menos media hora más, para poder profundizar en diversos detalles de los temas tratados. Muchísimas gracias a don Gerardo Senra, desde Madrid, España, muchas gracias. Don Jorge Aparicio, que desde Morelia me escribe, sí, Morelia, Michoacán, sí, efectivamente, la hermosa Morelia, Michoacán, que tuvo la oportunidad de leer mi libro, Una furtiva lágrima, se lo aprecio muchísimo, que ya sé de dónde saqué el título del programa. Sí, en efecto, es una frase que utilizo en ese libro, y de ahí justamente lo trasladé para el título de este programa, que es La historia que quiero vivir. Efectivamente, que está al día con los podcasts del programa, y que los invita a todos ustedes para consumir esos podcasts que son muy buenos, y envío un fuerte abrazo y un agradecimiento por mi altruista labor de difundir nuestra historia. Pues es que me gusta mucho. ¿Qué quiere que haga? Mire, don Raúl Tamayo también me escribe y me dice, Indy, así me dice. Desde Indianápolis, qué barbaridad. Estamos llegando hasta los Estados Unidos, por supuesto, saludos desde Indianápolis, excelente programa, muy interesante, y su narración buenísima. Gracias, don Raúl Tamayo. Don Rolando Orozco, que siempre lo escribe de Puebla, también nos saluda con afecto. ¿Qué libro le recomiendo sobre el tema de los virreyes de la Nueva España? Mire, así de recomendarle, pues yo quisiera ser un poquito vanidoso y decirle que hay un librito mío que escribí en coautoría con Alejandro Rosas, que ya no está en librerías, pero está en las de viejo, y por ahí lo debe usted encontrar, que se llama México a través de sus gobernantes, que trae una relación detalladísima, muy minuciosa, muy completa, desde Tenoch hasta ese momento, el año 2010. Así que ahí lo puede usted encontrar, muchísimas gracias. Pero también hay uno muy completo de 4 volúmenes en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Virreinato, Dinámica Social de los Virreyes, que escribió un gran historiador ya difunto, pero que es buenérrimo, don José Ignacio Rubio Mañé. El Virreinato en Fondo de Cultura Económica, ahí lo puede usted encontrar en 4 volúmenes. También le aprecio muchísimo a doña Aurora Romero, como siempre nos escucha, muy amable, se lo agradezco infinitamente. Y bueno, el tema de hoy, antes de que nos vayamos al corte, es la expulsión de los jesuitas. Tema importante, como bien ya se nos indicó hace un momento por algún amigo que nos los comenta, porque efectivamente es un tema que, fíjense amigos, ocurrió hace 250 años, hace un cuarto de milenio, hace muchísimo tiempo, pero es un tema determinante por varias razones. Una, porque es un remoto antecedente para la independencia de México. Dos, porque la enseñanza, el legado, los conceptos que durante ese hecho histórico ocurrido, repito, hace un cuarto de milenio, en el año lejano ya de 1767, tienen hoy en día una validez y una vigencia enorme
como lo vamos a platicar en un momento más, porque las frases que durante este momento se van a expresar tienen una actualidad gigantesca todavía. Verán ustedes, amigas, amigos, que se trata de un momento que es especial en nuestra historia, que va a ser determinante a lo largo de ese mismo año de 1767, pero que trascienda nuestros días porque su impacto va a ser tal que, por ejemplo, personas como Miguel Hidalgo y Costilla, nuestro padre de la patria, van a quedar profundamente afectados e impactados por la expulsión de los jesuitas, que ocurrió porque un rey, Carlos III de España, de veras se preocupó por la existencia y por la actuación de esta congregación religiosa que él sentía le estaba minando, le estaba socavando su poder real. Esta es pues la historia que el día de hoy vamos a comentar con mucho gusto, pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en unos momentos más. Y estamos aquí de vuelta, amigas y amigos, este segundo bloque el día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a doña Carmen María González, que está escuchándonos como cada sábado, dice, pasando lista presente, muchas gracias, lo aprecio mucho. A don Jesús Fernando Montemayor, de Montemayor Transportes, que me está escuchando, dice, como cada sábado, ahora en camino a Chicago. Y me hace una pregunta bien compleja, si la delincuencia tiene su historia, ¿cómo podemos aprender para erradicar ese mal social? Es el problema, que en lo que llevamos de historia de México, la delincuencia ha sido un mal paralelo a todo nuestro desarrollo y nunca hemos podido acabar con ella. Hoy lo que pasa es que se ve muy grave porque tenemos medios de comunicación que lo difunden, pero si hacemos un pequeño ejercicio de reflexión, tenemos tanta delincuencia porque tenemos tanta población y proporcionalmente hablando casi lo mismo de lo que sucedía hace 200 años con la población de entonces, en la cual también había una población delincuente proporcional al tamaño general de la población. Es decir, este mal de la delincuencia es un mal que hemos padecido a lo largo de nuestra historia de México todo el tiempo, toda nuestra existencia, ¿eh? Pero bueno, en fin, vamos a avanzar. Hay otros temitas por aquí interesantes. Le agradezco muchísimo también a... Tengo varios mensajitos que ahorita los vi. Por ejemplo, a don Manuel García López Vázquez, que está listo para escucharnos allá en Querétaro, el premio de cada fin de semana en Querétaro. Gracias, don Manuel García López Vázquez, se lo aprecio muchísimo. Y de una vez les aviso a los amigos de Querétaro, el próximo 15 y 16 de mayo, en esta ciudad bellísima de Querétaro, se conmemora el 150 aniversario de la victoria de la República, del triunfo liberal sobre Maximiliano, porque es el día en que se rinde el sitio de Querétaro y entrega su espada a Maximiliano de Habsburgo, y el día 16 me va a corresponder a mí dar la conferencia de cierre del ciclo cultural que se va a organizar justamente para recordar y conmemorar ese acontecimiento histórico, así que allí nos veremos en Querétaro. No sé no sé la hora, bueno, sí, la hora sí la sé, a las 7 de la noche, pero aún desconozco exactamente el sitio donde se vaya a dar, pero ahí tendré la oportunidad de hablar ante ustedes sobre justamente la victoria de la República. Don Jorge Lozano está escuchando ya en vivo, muchas gracias. Don José Luis Espejel, que está ahora en Mérida, Yucatán, así que muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don David Siddhartha Nobu, que nos saluda desde Tezoyuca, muchísimas gracias. Maru Uribe también, como siempre escuchando su esperado programa, se lo aprecio enormemente. Y déjenme ver, por aquí tenía yo algo más que había yo visto. No, creo que son todas por el momento para poder avanzar. Gracias, amigos. No he podido leerlos todos por completo porque si no el tiempo se me viene encima, pero no quería yo dejar de agradecérselos. Bueno, Carlos III, este monarca que es el prototípico déspota ilustrado español, en una época, el siglo XVIII, su segunda mitad, en la que está de moda esta doctrina filosófico-política llamada y conocida como despotismo ilustrado, que proviene por una parte de las ideas filosóficas de la Ilustración, hechas gobierno, convertidas en poder. Es la época en que hay grandes déspotas ilustrados, Su paralelismo con el prototípico déspota de ese momento, que es el rey Federico de Prusia, es evidente. Se trata de monarcas que tienen, digamos, como mística esta frase que es muy afortunada de darle
felicidad al pueblo, pero sin el pueblo. Son los creadores, no ellos quizá, pero sí sus allegados, sus ministros y consejeros, de aquella máxima también de la razón de Estado, de las cuales pues el gobernante preocupado por el bien común no tiene por qué informarle a los demás las razones por las cuales decide tal o cual acción, como ahorita veremos que es el caso concreto. Y Carlos III además no solamente gobierna con ideas filosóficas modernas, modernas para el siglo XVIII, sino además también está seguro y absolutamente convencido de que tiene el poder divino para gobernar. Esto hace de él pues un auténtico gobernante, autócrata, un déspota ilustrado en el mejor sentido de la palabra, y está preocupado por los jesuitas. ¿Por qué le preocupan los jesuitas? Bueno, porque la Compañía de Jesús, esta congregación religiosa de sacerdotes, formada además por un español, un vasco en realidad, pero español finalmente, parte de la península ibérica, San Ignacio de Loyola, es una agrupación sacerdotal que está destinada específicamente a dos grandes misiones o dos grandes labores: la educación en todos los ámbitos de la palabra, en todos los grados académicos, pero además también en todas las casas sociales. Y segundo, también tienen como segunda misión la evangelización, para llevar el mensaje de Cristo y del Evangelio católico a todos los rincones de la tierra, para divulgar y difundir la fe de Roma, que esto es muy importante. Fueron creados como una orden para pelear desde el plano intelectual, desde el plano de la sociedad, desde el plano educativo, desde el plano misional, contra la reforma protestante de Lutero y sus amigos. El Vaticano necesitaba que hubiese sacerdotes que no estuviesen anquilosados en los viejos esquemas como los franciscanos, agustinos, dominicos, o en la parte, digámoslo así, tradicionalmente, y hay que decirlo, comodina, chocolatera y medio corrupta del resto del clero, como se estilaba en aquel tiempo, que era una cosa verdaderamente espantosa, porque más que sacerdotes parecían burócratas del pase celestial. Y el Papa requería una orden activa, movida, intensa, que pudiese ayudar a contrarrestar la reforma, creando la contrarreforma católica, y para esto pues le vino de perla la propuesta de Ignacio de Loyola y de sus amigos, que después será Santo San Francisco Javier y otros más, para poder crear esta orden de los soldados del Papa. Porque estos sacerdotes, además de sus votos tradicionales de obediencia, castidad, pobreza, hacen un cuarto voto especial, que es el de la obediencia al Papa. Son los soldados del Papa desde el punto de vista espiritual, e inclusive a su propio superior general se le ha llegado a llamar, por el poder que tiene, el Papa Negro. Son una orden especial, distinta, que apenas hoy en día, a través del Papa Francisco, tienen a su primer colegiado, a su primer jesuita en la Santa Sede, en la Silla de Pedro. Nunca antes había llegado un jesuita, Y han caracterizado siempre, además, no solamente su existencia por esta defensa del papado, sino también se han convertido desde el primer momento en que fueron fundados, además de educadores y misioneros, en unos defensores verdaderamente duros, competentes, competitivos, de lo que hoy llamamos derechos humanos, que en algún tiempo se llamó la promoción de la justicia y que antes se llamaba la defensa de los oprimidos. Esta es una connotación, y esto es lo que le preocupaba precisamente a Carlos III. Porque, fíjense amigos, Carlos III y sus ministros, especialmente el gran fiscal de Castilla Campomanes, su gran ministro de Estado, el conde de Aranda, su ministro del Exterior, el conde de Floridablanca, todos ellos veían con muchísima preocupación a los jesuitas, porque serán acusados de varios atentados en contra del poder absoluto del rey Carlos III. Pero el más importante de todos, y esto es bien importante, amigas y amigos, es lo que enseñaban los jesuitas en sus escuelas y universidades en todo el mundo. Enseñaban la defensa del oprimido. Pero no crean que es de manera
así como pues de la justicia social, obrera. No, 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 no. La defensa política, porque dos de sus primeros sacerdotes que se dedicaron al mundo intelectual y a pensar y a reflexionar sobre el poder, el padre Mariana y el padre Suárez, fundaron, crearon, concibieron la teoría famosísima del tiranicidio. Son jesuitas los que sostienen el derecho de un pueblo de oponerse a la opresión y, llegado el caso, derrocar al monarca. Y aún, todavía más grave, si ese monarca tirano sofoca al pueblo, le causa muertos, lo hiere, el pueblo tiene derecho de matar a su tirano. Este es el tiranicidio. Claro, no crean que nada más así porque sí. Estos hombres, pensadores, tipificaron las causas más importantes por las cuales el rey podía ser calificado como tirano. Y fíjense, son estas 5, que reiteradamente el rey pusiera en prisión a sus súbditos sin previo juicio. La palabra primera es importante, reiteradamente, no basta una vez. Segundo, que reiteradamente el monarca confiscara los bienes de sus súbditos. Tercero, que reiteradamente ese mismo monarca privara de la vida a sus súbditos sin previo juicio. Cuarto, esto es muy usual de aquel tiempo, que también reiteradamente el monarca abusara de las mujeres de sus súbditos. Y quinto, escuchen este quinto punto que es el trascendental para poder definir a un gobernante, a un monarca de aquel tiempo, pero también de otros tiempos, como tirano. Para Suárez, para Mariana, es un tirano, aquel monarca que reiteradamente aumenta de manera exorbitante los impuestos. Esto es un tirano. Y esto es lo que enseñaban los jesuitas a lo largo de su fundación hasta el año 1767, hace 250 años, en sus escuelas, y esas teorías disolventes son de las que van a preocupar muchísimo al rey Carlos III, además de otras causas que poco a poco hacen que Carlos III decida generar la idea de deshacerse de ellos y expulsarlos de todos sus dominios. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, amigas, amigos, este tercer bloque del día de hoy. Gracias. Voy a leer el de Maru Uribe porque como no lo leí bien, desde allá, desde Ensenada, me dice que está de acuerdo con los escuchas que dicen que soy un maestro con muchos alumnos, que ella agrega que tengo el aula más grande de México. Muchas gracias a doña Maru Uribe. María Eugenia Longi, que quiere 2 horas de programa. Yo también. Doña Jessica Albarrán dice que los jesuitas son una especie de templarios como soldados del Papa, más o menos de alguna manera, nada más que es distinto el concepto. Los templarios son en la época de las cruzadas, y esto ya es el mundo moderno a partir del Renacimiento, de la Reforma, y es otro concepto, pero sin embargo es el de la disciplina y lealtad al Santo Padre, sí. Don Víctor Torres Nuevo, desde Páramo, California, como siempre, muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. También le agradezco a nuestro amigo Luis Aníbal Ceserani, que nos escribe desde la Argentina y saluda a todos los mexicanos. Muchas gracias. Hoy nos están escuchando en Madrid, nos están escuchando en Argentina, en Indianápolis. Bueno, es un programa ya auténticamente internacional y todo se debe al afecto, cariño y paciencia de todos nuestros amables radioescuchas, a los cuales les agradezco esta internalización. Somos un programa global, en otras palabras, para usar un término moderno. Don Samuel Abularach me dice que se va a transmitir la conferencia que dará en Querétaro. No, yo creo que no, pero espero poder conseguir quien me la filme, quien la video, que la ponga en video, para después yo subirla a mis propias páginas, como siempre lo hacemos cuando tengo algún evento fuera de estudio, lo haré con todo gusto. Don Rolando Orozco me dice otra vez desde Puebla que el origen ideológico más intrínseco de la independencia fue gestado por la Compañía de Jesús. Ahorita voy a llegar ahí. Y es que para el problema del voto al Papa también les acarrió muchas dificultades, que su incidencia ha sido protagónica porque son confesores de los poderosos, pero también de los no poderosos, Y en México, según Ramírez Rancaño, un jesuita bendijo la pistola con que asesinó a Obregón. Claro, hay de todo, es decir, no estamos generalizando a los jesuitas, o más bien, lo estamos generalizando desde el punto de vista de la trascendencia, sin dudar que hubo alguno que otro que habrá hecho alguna pillería. Esto siempre sucede, don Rolando. Pero bueno, vamos al tema.
Los jesuitas han difundido esta teoría del tiranicidio que, repito, es importantísima, sobre todo por esta calificación de que se convierte en tirano el monarca que aumenta exorbitantemente los impuestos en reiteradas ocasiones. Y amigos y amigas, ¿qué creen? Era el caso específico del rey Carlos III, ni más ni menos. Era efectivamente, parecía escrito a la medida. Y eso que Suárez, y eso que Mariana lo habían escrito sus ideas casi 2 siglos antes, parecía que estaban describiendo nada más ni nada menos a don Carlos III. Porque recuerden, amigos, para este tiempo en México está de visita general don José de Gálvez, un tipo que era verdaderamente terrible y que traía, entre otras órdenes, la reforma fiscal de la Nueva España, y es él quien aumenta terriblemente los impuestos. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo y que tanto lastimó a los mexicanos y que será otra causa de independencia. Hasta 1763-65, los indígenas pagaban, por el hecho de serlo, 1 peso por cabeza, como tributo indígena o impuesto indígena. A partir del Carlos III y de José de Gálvez, el impuesto se va a aumentar 5 veces, 500% de 1 a 5 pesos. Esto es una barbaridad. Pero además, y lo hemos comentado en otras ocasiones, a los evasores, a los deudores, a los que no quieren pagar el impuesto, como no los pueden meter en prisión porque son indígenas y están exentos de la pena de cárcel, a ellos se les aplican, según su corpulencia física, según su sexo, edad y demás notas que pueden hacer variar la cantidad, hasta 200 azotes por no pagar impuestos. Entonces, Carlos III es absolutamente un rey absoluto, diríamos, para jugar con las palabras, pero también absolutamente un tirano, según la descripción jesuita. Y estas ideas que están divulgando los jesuitas en sus colegios, en sus universidades, por supuesto que parecen disolventes y no le agradan a Carlos III, como tampoco le agrada, fíjense amigos y amigas, que en México, particularmente en México, los jesuitas tengan poder económico, porque ellos, en lugar de recurrir a la corona para pedir limosna y ayuda, prefieren pedirle ayuda a los novohispanos ricachones para que les den en efectivo o en especie, en terrenos, en minas, en haciendas, en comercios, bienes suficientes para mantener sus colegios y sus misiones. Por eso logran crear un imperio económico los jesuitas por la cantidad enorme de donaciones que reciben, y esto no le gusta al rey, que es un rey regalista, es decir, desea que esas cosas, los regalías, sean del Estado, de la corona, pero tampoco le agrada que particularmente en México los jesuitas hayan concebido que sociológicamente los habitantes de la Nueva España, que ya no son indígenas, que no son españoles, que son el resultado de la fusión de ambas razas, madre y padre, o padre y madre, como quieran ustedes verla, no son tampoco novohispanos. Son los jesuitas los que en sus universidades y colegios, como en el Colegio San Ildefonso en México, en el San Francisco Javier en Morelia, en el Espíritu Santo en Puebla, están difundiendo una nueva idea sociológica de que los que habitan la Nueva España se llaman mexicanos. Ellos están creando el concepto de nacionalidad mexicana, y esto el conde Aranda, que es un personaje muy inteligente, le advierte al rey que estos son gérmenes de potenciales problemas que a la larga, como fue cierto, van a estallar para provocar la independencia. Es decir, los jesuitas están acumulando cargos y el rey decide expulsarlos de sus dominios, y para ello redacta la famosísima orden de expulsión de la Compañía de Jesús de todo su imperio, cuya portada coloqué en el anuncio de Facebook para este programa, que fue emitida en febrero de 1767, y lo importante es que en un sobre cerrado, que va dentro del otro sobre cerrado, y adentro del otro sobre cerrado, y así con muchísima seguridad, llegó este cartapacio a manos del virrey de México, el virrey Marqués de Croix, para que lo abriera en un determinado día
que es el que correspondió al día de ayer, en abril, el día 27-28 de abril, para que con solamente determinadas personas cercanas y de su absoluta confianza, bajo pena de muerte si lo abrían antes o si divulgaban el contenido, pudiera abrirse esos pliegos y leer las instrucciones precisas del monarca para proceder de toda la Nueva España, como de todo el Imperio Español, pero particularmente el caso mexicano, que es el que nos interesa, para proceder a expulsar el mismo día, a la misma hora, a los jesuitas que habitaban en el territorio de la Nueva España, en sus casas, en sus colegios, universidades, templos, iglesias, capillitas, misiones, casas de profesión, noviciados. Había que expulsarlos exactamente el mismo día, a la misma hora, en una operación sincronizada por todo el territorio, para lo cual el virrey Marqués de Croix tenía que organizar todo este operativo que para entonces era muy complejo. Recuerden que no hay los medios de comunicación, ni de señales, ni de transporte que hay hoy en día, y por lo tanto pues fue un momento especial, verdaderamente delicado, cuando el virrey, que decidió abrir esos pliegos acompañado del señor visitador de la Nueva España, don José de Gálvez, del señor arzobispo de México, el arzobispo Lorenzana, y de dos muchachos que les iban a ayudar, el sobrino del virrey, el caballero Teodoro de Croix, y el sobrino del visitador, el capitán Bernardo de Gálvez. Ellos 5 se reúnen para abrir los pliegos que vienen cerrados uno sobre otro con las instrucciones secretas del rey, firmadas por el propio rey de puño y letra, en donde se le ordena al virrey que el día 25 de junio de 1767 deben estar a las 7 de la mañana todas las autoridades del rey con las armas en la mano y con la tropa en las puertas de las casas, colegios, templos, misiones y demás instalaciones de los jesuitas para expulsarlos. Y escuchen, amigos, únicamente con la ropa que traigan puesta, con el libro que puedan tomar y con los objetos que puedan llevar en un pequeño atado, para que con cadenas en los pies sean conducidos desde donde estuviesen, ya sea desde las penínsulas de la Baja California, en Santa Rosalía, en San José, en las misiones de la Tarahumara, en las misiones de Culiacán, en las misiones en la zona tepehuana, en las misiones en la zona de la Candona en Chiapas, en los colegios de Puebla, de Valladolid, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de donde estuviesen había que llevar a los jesuitas encadenados hasta el puerto de Veracruz, para de allí embarcarlos al destierro, que serían confinados finalmente en Italia. Este operativo lo tiene que diseñar el Marqués de Croix, personalmente con el visitador José de Gálvez, repito, con el arzobispo Lorenzana y con los dos jóvenes Teodoro de Croix y Bernardo de Gálvez, y para ello pues tienen que ponerse en secreto, primero a redactar las órdenes por escrito para designar autoridades que vayan a todos los puntos donde se sabe, tiene un inventario por supuesto, donde hay casas jesuitas, y operar todos sincrónicamente a las 7 de la mañana del 25 de junio de 1767, pero también hay que redactar un decreto que escribe el virrey Marqués de Croix bajo el dictado y supervisión del visitador José de Gálvez. Llaman a un impresor para que lo imprima, y al impresor lo encierran durante varios meses, porque no puede decir ni una palabra de lo que está escrito allí, porque es el decreto que se adiciona a las instrucciones, que también en sobre cerrado se manda a toda la Nueva España, igualmente bajo pena de muerte si un funcionario abre el sobre anticipadamente, si da a conocer su contenido, si delata lo que está tramando la autoridad real, porque es un asunto de seguridad de la corona española. Pero volvemos enseguida. Y estamos de vuelta, amigas y amigos, este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias a don Raúl Nava, que dice que es un admirador de mi estilo narrativo, se lo agradezco infinitamente. Y su pregunta es, ¿cómo le hicieron los estadounidenses para reducir la corrupción de sus gobernantes a un nivel aceptable? Nunca a nivel aceptable, don Raúl, pero bueno, a un nivel mínimo, llamémoslo así, si la mayoría de sus colonizadores eran la escoria de sus países de origen. Saludos desde Phoenix, Arizona. Ya somos un programa global. Mire, es una pregunta bien importante lo que usted me hace, y tiene que ver con la creación del concepto de patria, con la creación del concepto de ley,
con la creación del concepto de civismo, con la creación del concepto de constitución, de organización social de ellos, que a diferencia de nosotros, la de ellos está fundada en una muy férrea, muy sólida doctrina religioso puritano calvinista, que se convierte en conciencia política, en conciencia cívica y conciencia social. Y nosotros lo fundamos en ideas supuestamente liberales cuando nacemos como país, con una constitución que combinaba cosas verdaderamente absurdas como españolas y norteamericanas, y porque somos como somos, porque la ambición y la mezquindad mexicana nunca ha tenido una cortapisa cívica ni moral, porque nunca se nos educó para ser rectos. Políticamente hablando me refiero, porque ya siendo político el siguiente paso es robar. Con todo respeto lo digo a quienes no lo hacen, pero mucha gente sabemos de casos y están hoy en boca de todos de lo que acontece en este país, pero no es el tema. Yo les recomiendo, y a todos amigos se los puedo recomendar, hay una serie de televisión que es magnífica, que permite entender cómo se concibe o cómo se concibe una nación así. Se llama John Adams. Está hasta en YouTube, ¿eh? Yo afortunadamente la adquirí en una miniserie en discos DVD. Se tiene inclusive traducción, yo que no sé nada de inglés. Así que vean cómo se forja la República estadounidense bajo principios muy sólidos de convicciones cívicas verdaderamente severas y de honestidad. Vale mucho la pena. Es más, yo no puedo en realidad imaginar mi propia crítica a la historia de México sin tener el contraste. Y tampoco puedo imaginarme criticando a los estadounidenses, como lo he hecho muchas veces, sin haberlos estudiado. Y si bien son por una parte un pueblo que merece absolutamente mi desprecio cuando actúa contra nosotros, por otra parte merece mi aprecio y reconocimiento cuando admiro la manera en que fundaron con valores su propia concepción del Estado y de la política y de la ley. Y del civismo, por supuesto, popular. John Adams se llama esta serie de televisión, se las recomiendo enormemente. Don Elías Ledesma me dice que si le puedo hacer el favor de decir la fecha de mis programas sobre la Inquisición. Las voy a buscar y se lo escribo con todo gusto. Don Elías, don Cornelio Aguirre me dice que me saluda desde Cozumel, que es muy buen programa, muchas gracias. Así que vamos hasta nuestras propias islas allá en el Mar Caribe. Creo que tenía yo algo más por aquí. Parece ser que ya no, según estoy. Ah, no, sí, todavía, cómo no. Don Luis Alonso González Navarro me dice que qué opino de la serie Juárez de Carne y Hueso que se publicó. No, perdónenme. Que es un gusto escucharme desde la heroica Ures, allá en Sonora. Muchísimas gracias. Don Jorge Gallo, también le aprecio muchísimo. Que cuando le puedo hablar sobre la teología de la liberación y su encono con los príncipes de la iglesia. De alguna manera, los jesuitas son parte del origen de la teología de la liberación en toda América Latina. Simplemente los grandes exponentes como John Sobrino es un jesuita. Son jesuitas también aquellos que fueron ejecutados de manera salvaje, el padre Locurdia en El Salvador. Son jesuitas los que de alguna manera han influenciado, por ejemplo, la idea de la revolución zapatista en México del comandante Marcos. En fin, es un tema más contemporáneo, don Jorge, pero bueno, de eso algún día platicaremos con todo gusto. Don Federico Flores me volvió a escribir recomendándome un libro de un jesuita, Ignaz Fenkerton, sobre la provincia de Sonora. Muchas gracias. Bueno, vamos hacia el final del programa porque si no, no acabo el tema, porque la semana que entra quiero dedicarle un poquito a recordar también brevemente la batalla del 5 de mayo. Pero por hoy, miren amigos, cuando escriben el decreto de expulsión, que es un documento fundamental para la historia de México y un texto que es esencial para entender nuestra historia y entender la independencia, el virrey Marqués de Croa, que lo redacta y que se lo está casi al dictado y al alimón con José Bernardo de Gálvez, este visitador que era un hombre terrible, repito, escribieron lo siguiente. Primero, es un documento que es el que se imprime, que se va a clavar en todas las puertas de las casas, colegios, iglesias, universidades, se va a pegar en las paredes en todas las ciudades, se va a dar a conocer la noticia de que el rey ha decidido expulsar a los jesuitas por la causa que él guarda en su real ánimo, en su real pecho. El rey no tiene por qué decirnos por qué toma una decisión. Ese es su privilegio. En aquel tiempo no había transparencia, no había rendición de cuentas, por supuesto, y el rey no tiene por qué decirnos por qué hace las cosas. Pero escuchen lo siguiente: se le va a aplicar la pena de muerte a todo aquel que se oponga a las órdenes del rey y que trate de defender a los jesuitas que serán expulsados,
Pero además, el documento cierra con una frase, amigas, amigos, que les ruego su atención, porque es una frase medular para entender la historia de México y la lucha constante de todos justamente contra la tiranía. Esta es la frase que se utilizó como una especie de ladrillazo para sepultar las ideas jesuitas de oponerse a los tiranos, con esta otra frase que escribieron el Marqués de Croix y José de Gálvez. Escuchen, rematan el documento así: porque sepan, súbditos del gran monarca español, que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Así como lo oyen, amigos. Nacimos para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Esta es la más perfecta y acabada definición de lo que es el despotismo ilustrado, de lo que es un déspota. Y fíjense, qué tristeza y qué desgracia que esta definición tan estupenda, que políticamente es verdaderamente descriptiva y completa, se haya escrito en México, en nuestra capital de la Ciudad de México, en el entonces Palacio Real, hoy Palacio Nacional. Allí se escribió esa frase, que repito, fue histórica, se redactó hace 250 años, pero tiene una vigencia y una actualidad tremenda. ¿Cuántos gobernantes en el mundo, y aún en nuestro propio país, a nivel local o federal o a nivel municipal, todavía en su ánimo, en su interior piensan que los gobernados nacimos para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno, ¿Cuántos candidatos piensan también lo mismo, Cuidado, esta es una frase vigente en México y que vale la pena no olvidarla, y es con la cual el virrey Marqués de Croix y José de Gálvez acaban con los jesuitas, a los cuales efectivamente sus delegados, diseminados por toda la Nueva España, desde la Baja California hasta Chiapas, desde las Tamaulipas hasta Oaxaca y hasta todas partes, en Guadalajara, en México, en Puebla, en Valladolid, en Durango, en San Luis Potosí, en todas partes, en donde había una casa, un colegio, un templo, una misión, una universidad jesuita, fueron a las 7 de la mañana, despertados, o los que estaban despiertos, angoloteados, reunidos en el patio del colegio o del sitio en que fuera. El oficial con la tropa les leyó la orden de expulsión. Los jesuitas, sorprendidos, no tuvieron más remedio que obedecer. Tomaron lo poquito que podían llevar, como dice el decreto, en sus manos en un atado, unos cuantos libros, algo muda de ropa, algunas cosas. Les pusieron sus grilletes y cadenas en los pies y los sacaron del lugar para llevarlos en algunos periplos, a veces pero muy largos, hasta el puerto de Veracruz. Pero hubo resistencia, En algunos lugares, por ejemplo en San Luis de la Paz, allá en la frontera de Guanajuato, San Luis Potosí, en el mero San Luis Potosí, en la capital de Guanajuato, en Pátzcuaro y en Valladolid, hubo levantamientos a favor de los jesuitas. Y el propio visitador José de Gálvez tomó el mando de la tropa, salió por primera vez a campaña un ejército en México, no eran más de 1000 hombres, pero los llevó a todas partes, sofocó las rebeliones y fue enjuiciando y colgando, decapitando primero y colgando los cuerpos de aquellos levantados, llegando a ocasionar matanzas espeluznantes como la que hizo en el camino a Pátzcuaro, donde a la vera del camino y en los árboles dejó colgados los cuerpos inermes de 84 personas, mujeres y hombres. Es la primera vez que en la Nueva España se escucha el grito de ¡muera el rey! Pero se expulsó a los jesuitas. ¿Cuál es el impacto en la independencia? Lo voy a tratar de describir de manera muy sencilla. Ese 25 de junio de 1767, a las puertas del colegio de San Francisco Javier, allá en la vieja Valladolid, hoy Morelia, los jesuitas fueron expulsados un día que no hubo clases, y los alumnos del colegio se quedaron afuera en la calle esperando, mientras las puertas del colegio se abrían y salían por ahí sus maestros, el padre Clavijero, el padre Alegre, el padre Diego José Abad, todos en procesión, llevando en sus manos unos libros, un atado de ropa, las cadenas en los pies, arrastrándose a los más ancianos en silla de mano, y los alumnos se quedaron mirando
ese espectáculo de ver cómo sus maestros iban siendo arrojados y se acercaron a leer el edicto que estaba pegado en la puerta y en las paredes y que decía: nacieron para callar y obedecer. Uno de esos chicos que en ese momento que tenía 14 años de edad, cuando vio a sus maestros ser desterrados y cuando leyó lo que decía el documento de que callen, nacieron para callar y obedecer, jamás va a olvidar la impresión de ese momento, porque ese niño se llamaba, a los 14 años de edad, simplemente Miguel Hidalgo y Costilla, que fue testigo presencial de cómo sus maestros eran desterrados y expulsados. Por hoy, amigas y amigos, muchísimas gracias. La semana que entra platicaremos, como ya lo comentamos, de la batalla del 5 de mayo. Por hoy le agradezco mucho a don Javier Báez en los controles, a mi productora de siempre, doña Daniela García Olvera, y a ustedes, amigos, mil gracias por su atención. Pásenla muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho, primero Dios. Gracias.